Quien nos acompaña, José Antonio Álvarez, pertenece al área de riesgo global de la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, de Costa Rica. Además de ser miembro ante la Alianza para la Inclusión Financiera, AFI, por sus siglas en inglés, donde contribuye desarrollando el apoyo de diversas iniciativas de inclusión financiera y de educación financiera. Es licenciado en Administración de Empresas con énfasis en finanzas, con 7 años de experiencia en banca comercial y posteriormente en banca corporativa. Tiene 11 años de experiencia en la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, inicialmente en el área de estadísticas y publicaciones y en el Centro de Información Crediticia. Muchísimas gracias, José Antonio, por acompañarnos y aceptar esta invitación de ProUsuario. Gracias por todos estos consejos que nos vas a compartir y el escenario es todo tuyo. Buenos días, muchas gracias a la Superintendencia de Bancos y a ProUsuario por la invitación el día de hoy. Es realmente un gusto poder estar brindándoles una perspectiva de lo que nosotros también vivimos aquí en Costa Rica y algunos consejos de nuestra parte. Entonces, pues voy a iniciar compartiendo. Cualquier duda, como bien lo indicó Natalia, lo van escribiendo en el chat y en su momento vamos a estar aclarando todas estas dudas o consultas que ustedes tengan. Y pues entonces vamos a iniciar y muchas gracias por estar por acá conectados. Lo primero que vamos a hablar antes de ir al detalle, como vemos aquí, el tema que vamos a conversar el día de hoy es evita endeudarte de más en épocas festivas. Y eso es porque nos acercamos a una fecha donde el consumismo es uno de los temas que nos preocupa mucho a nosotros como reguladores por la calidad de vida de las personas, cómo se puede ver afectada si no son conscientes y si no toman decisiones adecuadas. Entonces, lo primero, antes de ir acercándonos al tema propiamente, que es endeudarse de más, vamos a ir hablando de algunos aspectos importantes que se deben considerar. En este caso, vamos a hablar de algunas reglas que van a ser unas reglas que todos deberíamos aplicar en algún momento o siempre más bien en nuestra vida. La primera, la regla número uno, nunca perder dinero. Creo que a nadie le gusta perder dinero. Eso es algo que es vital en nuestras vidas, evitar perder dinero. Sin embargo, de manera inconsciente lo estamos haciendo. ¿Y por qué? Vamos a hablar aquí de dos ejemplos muy simples. Cuando usted paga un precio que no coincide con el valor que obtiene, como por ejemplo cuando usted paga altos intereses sobre una deuda como tarjeta de crédito. Entonces, usted ahí cuando está pagando intereses sobre una tarjeta de crédito, está perdiendo dinero. Y si no nos gusta hacerlo, tenemos que ser conscientes de que lo estamos haciendo de alguna manera con este tipo de situaciones. O por ejemplo, gastar en artículos que rara vez vamos a utilizar. Se acerca, por ejemplo, la época de los Black Friday. Y esto es algo que sucede aquí en Costa Rica y se ha globalizado, se aplica en todos los países y sé que en República Dominicana también sucede. Entonces encontramos muchas ofertas, productos que nos están ofreciendo a un precio que consideramos que es un precio que tenemos que aprovechar. Sin embargo, estamos consumiendo un producto o un bien que realmente no necesitamos. Y aquí, en ese momento, que adquirimos ese producto que tal vez no vamos a utilizar porque no es una necesidad, es un deseo o un gusto del momento, en ese momento que adquirimos ese producto estamos perdiendo dinero. Entonces, ve qué importante esta regla, nunca perder dinero. Y entonces tenemos que ser conscientes luego de la regla número dos. ¿Y cuál es la regla número dos? Es nunca olvidar la regla número uno. Esta regla también es muy importante y es viviendo modestamente. Y viviendo modestamente significa vivir de acuerdo con la capacidad que nosotros tenemos. Si ya tenemos una pantalla de televisión en nuestra casa y esa es la pantalla que podemos pagar, no tenemos que tratar de comprar algo mejor que nos va a afectar en nuestra capacidad de pago o que nos va a afectar en nuestra calidad de vida simplemente por querer tener la última o el último celular o el último vehículo. ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo un bien que no se ajusta a nuestras necesidades o que nos va a afectar en nuestra calidad de vida. Entonces hay que vivir modestamente y siempre recordando nunca perder dinero. Eso es una regla vital que debemos aplicar en nuestra vida. Y también buscar oportunidades. Y esas oportunidades es analizar el mercado, buscar opciones,
a partir de una necesidad que tengamos y encontrar la que se ajuste mejor a nuestra necesidad, al mejor precio. No ir a la mejor opción que nos vende el mercado, porque el mercado nos va a brindar muchas ofertas, muchas opciones, pero si no comparamos, realmente no sabemos si lo que estamos adquiriendo realmente tiene un buen precio y es algo que nos va a beneficiar. Entonces es muy importante considerar estas dos reglas. Regla número 3 es formar hábitos monetarios saludables, esforzarse por desarrollar esos hábitos monetarios positivos y eliminar aquellos que dañan su billetera. Es difícil si ya tenemos hábitos negativos, empezar a cambiarlos. Sin embargo, si empezamos a ser conscientes de que tenemos que cambiar y empezamos a realizar cambios pequeños, sabemos que la situación no es tan fácil como para empezar a ahorrar una cantidad importante. ¿Por qué? Porque se recomienda que de total de ingresos que recibo, se debería ahorrar al menos el 20%. Digamos, hablando una regla 50-30-20. 50 para necesidades básicas, 20 para el ahorro y 30 para otras necesidades, entre esas endeudamiento. Entonces, no siempre podemos tal vez tener el 20% destinado para un ahorro, pero si empezamos a realizar un ahorro pequeño, tal vez no el 20%, algo pequeño, y empezamos a destinar ese dinero al ahorro, poco a poco vamos creando ese hábito de ahorrar y tener dinero para cuando tengamos alguna necesidad sin tener que endeudarnos para eso. Entonces, por ejemplo, ahora recibimos el salario de Navidad. Entonces, cuando se recibe este salario de Navidad, no necesitamos gastarlo todo. Podemos destinar una parte. Eso es el principio. Empezamos a tener hábitos diferentes a los que ya tenemos que no nos están beneficiando. Destinemos una porción de ese dinero para tener un ahorro y iniciar ese proceso de ahorro. Y poco a poco vamos creándonos estos hábitos. Esto es importante, ser conscientes de que tenemos que cambiar y empezar a realizar cambios pequeños. Luego la opción número 4 o la regla número 4 es tener dinero a mano. Y eso lo generamos a partir de la regla número 3 porque tenemos que tener el dinero para poder cubrir nuestras necesidades. Eso es muy importante, ser conscientes de cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos y tener el dinero para poder cubrir esos gastos. Porque si al final no llevamos ese control y tenemos que pagar los gastos y no nos alcanza al final con nuestros ingresos, ahí nos está afectando ya nuestra salud financiera. Entonces, aquí hay que aplicar la regla número 3 para poder tener una regla, aplicar la regla 4 también. Y la regla número 5, esta es importantísima, aprenda sobre dinero. Es la mejor inversión que usted puede hacer en sí mismo. Tiene que aprender más sobre cómo administrar el dinero. ProUsuario le brinda muchas herramientas para que se informe. Usted puede buscar toda la información que se le está suministrando constantemente y empiece a leer, empiece a aprender, porque si usted invierte en su conocimiento sobre el dinero, va a limitar la exposición y minimizar el riesgo que usted tiene de tener una mala salud financiera. ¿Por qué? Porque el riesgo surge por cuando usted no sabe qué está haciendo, no sabe cómo lo está haciendo. Ese desconocimiento es lo que le va a impactar negativamente. Entonces, si usted se educa y aprende, si busca información constantemente sobre administrar adecuadamente sus finanzas, va a minimizar estos riesgos. Entonces, estas reglas son importantes que usted maneje y administre siempre para que pueda tener una salud adecuada. Y hablando sobre esos temas, vamos a hablar sobre presupuesto primero antes de entrar al tema de endeudamiento. ¿Y por qué vamos a hablar de presupuesto? Porque el presupuesto es vital. Si usted no sabe cuánto es el dinero que usted recibe, que son sus ingresos, y cuánto es lo que gasta, usted no va a poder tomar decisiones informadas. Y las decisiones que usted tome pueden impactar negativamente si no lo hace. Entonces, es vital que usted tenga un registro de sus ingresos y gastos. Hay muchas herramientas actualmente en el mercado. Hay aplicaciones, entonces puede utilizar estas herramientas. Sin embargo, si se le dificulta el uso de la tecnología, inicie con algo simple, papel y lápiz. Tenga un cuaderno donde usted puede llevar un control de sus ingresos y gastos. Cuando ya va creando
ese hábito de tener un reporte, un control de su presupuesto, luego va buscando mejores opciones, Excel o una aplicación, que son las mejores para que tenga un mejor control y tomar decisiones adecuadamente. Y luego también, a partir de tener este control de sus ingresos y gastos, ya usted va a tener claro qué es lo que tiene que pagar, qué es lo que usted mensualmente tiene que cubrir a partir de sus ingresos y usted tiene claro cuáles son los gastos que realmente no puedo dejar de pagar todos los meses. Por eso tiene que tenerlos muy claros y luego cuáles son los gastos que usted podría recortar eventualmente ante una eventualidad o ante una necesidad. Cuando usted tiene un presupuesto, tiene que tener muy claro y tener mucho cuidado con los cortes de las fechas. Y hablo de fechas de pago del alquiler del hogar, de la mensualidad del crédito del hogar, electricidad, de agua. Todas estas fechas usted las tiene que tener muy claras, especialmente si usted le pagan quincenalmente, entonces, o semanalmente. No puede gastar toda la quincena, todo el dinero en la primera quincena, porque puede que tenga gastos que cubrir en la segunda quincena. Entonces, tiene que tener no solamente los gastos identificados, sino las fechas en las cuales usted tiene que cubrir esos gastos para que los ingresos los distribuya adecuadamente a lo largo de todo el mes y no tenga ningún inconveniente para que pueda pagar adecuadamente y no le vaya a impactar en cubrir estas necesidades. En el caso de que usted tenga periodos irregulares, tanto de ingresos como gastos, por ejemplo, un gastos de que tiene que comprar un medicamento que es muy costoso, cada 3 meses. Entonces, en este caso, tiene que hacer un presupuesto a un largo plazo para esos gastos específicos y de esa manera lo refleja mensualmente. Significa que si usted tiene que realizar un gasto muy fuerte cada 3 meses, lo tiene que distribuir en cada mes, diluirlo, para que cuando llegue el mes de ese gasto, no tenga que sacarlo todo desde ese mes, donde le va a impactar más y lo puede desequilibrar en su presupuesto mensual. Distribúyalo y de esta manera va a ser más fácil poder cubrir esa necesidad. Entonces son ejemplos de lo que usted tiene que ir haciendo para que vaya mejorando su salud financiera. Y si sus ingresos son irregulares, lo mejor es trabajar el presupuesto con la misma frecuencia en la que recibe ese ingreso. Si sus ingresos son mensuales, trimestrales, porque tiene ciertos negocios o inversiones, por ejemplo, o depende del tipo de negocio que usted tenga. Entonces, a partir de cuánta periodicidad usted recibe ese ingreso, elabore ese presupuesto. ¿Por qué? Porque en el momento que recibe ese ingreso, usted tiene que distribuirlo en el tiempo que no va a recibir más ingresos para poder hacer frente a todos sus gastos. Y es importante asegurarse de que el ingreso esté disponible en el momento que necesita para los gastos, que ya lo mencioné anteriormente, tener claramente identificadas las fechas en las que usted tiene que realizar sus pagos. Y también es muy importante no el salario bruto. Cuando hablo de salario bruto es el salario que usted le van a depositar, o más bien, que el salario que usted considera que es el que va a recibir. Sin embargo, a ese salario aún hay que aplicarle algunas deducciones. Aquí en Costa Rica hay algunas deducciones de ley para el seguro social, otro tipo de seguros, para la jubilación, algunas rebajas que se le realizan y entre otros. Entonces, cuando usted tiene que realizar un presupuesto, no puede pensar en el salario que va a recibir sin todas esas rebajas, porque al final no es el dinero que usted va a recibir en el mes para pagar sus gastos, sino que tiene que utilizar el ingreso que va a recibir realmente una vez que le apliquen cualquier rebaja que usted tenga en su salario. Y además es ser prudente al estimar sus ingresos, especialmente los ingresos extraordinarios. Y aquí hablamos del salario de Navidad. Sea prudente, que tenga más dinero no significa que lo tengo que gastar todo. Usted tiene que ser consciente de que puede tener imprevistos a lo largo del año o en algún momento. Entonces, en la medida de lo posible, destine una parte de ese salario de Navidad al ahorro y sea muy prudente. Que tenga ese dinero no significa que tengo que ir a gastar, que tengo que ir a buscar que está en el mercado porque tengo que gastarlo. Ese dinero no es necesariamente para gastarlo y consumirlo en esta época. Es importante, sabemos que por nuestra cultura nos gusta realizar ciertas compras, cubrir ciertas necesidades que no podemos realizar a lo largo del año.
y aprovechamos este dinero. Y eso está bien. Lo que es importante es no gastar de más y tener claramente identificado qué es una necesidad y qué es un deseo. A partir de tener clara la diferencia entre necesidad y deseo, cuando vamos a realizar una compra, vamos a realizar compras inteligentes. Así lo llamo yo, compras inteligentes. Y les doy una anécdota. Tengo dos sobrinas pequeñas y yo las llevo a algún lugar, por ejemplo, ahora para la Navidad, a comprar su regalo de Navidad. Y yo les digo a mis sobrinas, ustedes van a escoger su regalo, que es lo que ustedes quieren, pero sean inteligentes. Piensen algo que ustedes quieran realmente y lo necesiten. Piensen lo que ya tienen, porque no se vale que me digan que quieren una nueva muñeca cuando ya tienen una muñeca en su casa. Analicen algo que ustedes realmente necesiten, que algo que quieran que les vaya a ser funcional, no algo que vayan a tener ahí guardado. Y las niñas ya, cuando vamos a hacer una compra, ya ellos me dicen, ¿qué podemos comprar? Yo, analícelo usted y yo les ayudo a tomar esa decisión. Y eso es importante, que también lo hagamos con nuestros niños. Nosotros como adultos empecemos a enseñarles a nuestros niños a tomar decisiones acertadas y prudentes en relación con el consumo. Y nosotros somos los primeros en tener que dar ese ejemplo a nuestros niños y a las generaciones más pequeñas. Ser muy prudente, que tengamos más dinero no significa que tengo que gastarlo todo. Tenemos que ser muy inteligentes y consumirlo en una necesidad real. Con los gastos es importante no dejar nada por fuera. Si usted tiene un gasto que no sabe si va a suceder, podría ser que tenga un gasto, inclúyalo en el presupuesto. Si no se da, pues ese dinero lo puede destinar al ahorro o para cubrir alguna otra necesidad. Pero siempre, cualquier gasto, aunque no tenga certeza de que va a ocurrir, tiene que considerarlo en su presupuesto. Porque si llega a materializarse, tiene que tener ese dinero disponible para poder cubrirlo. Todos los gastos tienen que ser considerados. Y otro tema importante, el gasto hormiga. Este es uno de los gastos más delicados porque no nos damos cuenta que se nos está yendo el dinero. Son gastos muy pequeños que consideramos algunas veces innecesario incluirlo en nuestro presupuesto. Cositas simples, algo muy pequeño, desde ir a comprarme un helado todos los días, un café. Quiero comprarme un café todos los días, pero voy a cierto lugar y ahí me compro mi café con mis galletas, con mi pancito, mi postre. Ese tipo de cosas son gastos que tengo que registrar en mi presupuesto. No puedo dejar ciertos gastos porque son pequeños. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando sumo todos esos gastos al final de mes, un café que me puede costar $1 o $2 hoy, y lo voy sumando y lo consumo todos los días a final de mes, no va a ser $1 o $2. Entonces, utilizo dólar porque se me dificulta un poco todavía el tipo de cambio de República Dominicana respecto al colón en Costa Rica. Pero aquí tengo un ejemplo y espero que se ajuste a la realidad sobre el tema de autobuses, por ejemplo. Si usted toma dos autobuses para llegar a su trabajo, uno de 10 pesos dominicanos y otro de 7 pesos dominicanos. Eso sí quiere decir que en el transporte de ida y vuelta, usted va a gastar 34 pesos al día. Y usted puede decir, no, lo que pago en el autobús no lo voy a considerar dentro de mi presupuesto. Pero luego tengo que pensar de que no voy a ir solo un día. Si voy 6 días al trabajo a la semana, eso implica que son 24 días al mes, por lo tanto ya son 816 pesos. Ya eso puede tener una implicación en mi presupuesto dependiendo de lo que yo tenga que cubrir con mis ingresos. Entonces, no menospreciemos ningún gasto. Todos los gastos, por más pequeños que sean, tienen que estar registrados, porque llevarlos mentalmente realmente no van a permitir tener un control. ¿Qué sucede? Aquí en Costa Rica aplicamos una encuesta de demanda, una encuesta para saber cuál era la cultura del costarricense y nos damos cuenta que muy pocos, el porcentaje es muy poco, o sea, tres, casi 4 personas de cada 10 realizan un presupuesto, pero un porcentaje muy alto lo realizan mentalmente. Eso no es un presupuesto. Si usted considera que pensar simplemente y decir, ok, yo recibo al mes 20,000 pesos dominicanos. De esos 20,000 voy a gastar 13,000 y lo que me queda es para ahorrar. Pero de esos 13,000 que voy a gastar, empiezo a gastar en cositas pequeñas, además de los gastos fijos que ya tengo, se me puede salir de control y no gasto 13,000, voy a gastar 19,000.
sin darme cuenta. Entonces, todo se tiene que ir registrando, todo se tiene que llevar un control. Los gastos funcionan totalmente al contrario de los ingresos. Usted siempre tiene que registrar e incluir en su presupuesto, a diferencia del ingreso, porque usted el ingreso, si usted considera que va a recibir un ingreso adicional por horas extra este mes, que tal vez tiene un proyecto o algún trabajo que sabe que va a realizar y que va a recibir un ingreso extra, pero no es seguro, no lo incluye en su presupuesto, porque si ese ingreso no llega, estoy incluyéndolo y puedo realizar un gasto de más pensando que voy a recibir ese dinero y si no se materializa, no voy a tener el dinero para hacer frente al gasto. Entonces, los gastos los registro todos, siempre, aunque no se vayan a materializar o aunque no tengamos certeza, pero los ingresos no. Los ingresos tenemos que considerar únicamente los que sabemos que sí vamos a recibir durante el mes o durante el plazo que establecí mi presupuesto. Y ahora sí, ¿qué pasa? Ya tengo un presupuesto, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Esos son temas importantes. Ya hablamos de las reglas. No pierda dinero, sea consciente, cree nuevos hábitos, no viva de más a partir de apariencias, sino que viva con lo que usted puede cubrir. Y también aquí vamos a ver con ya teniendo su presupuesto que tiene que hacer. Si le sobra, no lo gaste. Algunas veces consideramos que si tenemos un ingreso mayor, como el salario doble que van a tener ahora en diciembre, en Navidad, tengo dinero, me va a sobrar un poco más de dinero del que recibo normalmente todos los meses, entonces tengo que gastarlo porque me sobra dinero. Y eso ya es un problema porque estamos buscando en gastar en gustos y no en necesidades. Y entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Es mejor guardar ese dinero, gastemos en lo que realmente sabemos que necesitamos y lo que no, lo guardamos para que cuando tengamos una necesidad, tengamos el dinero para cubrirla. Si no me alcanza el dinero, ya consumí todo el dinero. Entonces, si estamos ante una situación donde no nos alcanza el dinero, entonces tengo que empezar a buscar dos opciones. Aumentar el ingreso. Y aumentar el ingreso no siempre es fácil. ¿Por qué? Tengo que buscar trabajar horas extras, buscar un segundo empleo o algún medio para generar dinero, que eso no es tan fácil. ¿Qué es lo que corresponde en ese caso? Si no puedo generar más ingresos, tengo que recortar mis gastos. Y aquí es donde tengo que llevar un registro detallado y en donde, por ejemplo, si tomo un café todos los días, ya no puedo tomar un café todos los días. Me tomo un café una vez a la semana del café que me gusta específico de este lugar y ya no lo consumo todos los días. ¿Por qué? Porque tengo una situación la cual me implica que tengo que recortar mis gastos. Y así todos los gastos pequeñitos, gasto hormiga, los voy ajustando para que pueda cubrir mi necesidad. Y por eso es importante llevar un control, porque si usted a mitad de mes ve que ya se le está incrementando muchísimo el gasto y que no va a ser posible poder cubrirlo con sus ingresos, tengo tiempo y un margen de acción para empezar a ajustar estos gastos que tengo y no esperar hasta el final, donde ya es más difícil y que va a provocar que tenga que buscar algún tipo de endeudamiento, lo cual es lo que no tenemos que hacer. Entonces, llevemos un control para que tomemos decisiones en el momento adecuado. Y eso es la otra rubro que mencionaba aquí, valorar, recortar sus gastos. Y también que no es sano asumir deudas para cubrir las diferencias entre lo que gana y lo que se gasta. Eso no es correcto porque se convierte en una bola de nieve. Va a ir creciendo y cada día que pase va a ser más difícil poder cubrirlo. Entonces, seamos mesurados, seamos conscientes y responsables con nuestra salud financiera. Y hablando ya un poco del tema de compras de las festividades sin endeudarse. Primero, mirar al futuro. ¿A qué me refiero con mirar al futuro? Tengo el dinero hoy y quiero ir a comprar X producto, X bien que es un poco más costoso de lo que yo podría pagar y lo compro. Y compro ese producto y no me alcanza el salario doble que recibí, el salario de Navidad. Entonces me endeudo. ¿Qué pasa? Que hoy no analicé mi endeudamiento porque quería ese producto, ese bien ya, porque está en oferta. Es una oferta que tengo que aprovechar. Pero esa oferta no deja de ser caro. Que esté en oferta no significa que sea un producto o un bien que sea costoso.
Entonces, en marzo ya voy a tener dificultades para hacer frente a mi deuda. Y eso va a implicar o que tengo que entregar el producto del bien o que tengo que empezar a buscar cómo recibo más ingresos, cómo recorto gastos y afecta también mi tranquilidad. No piense en el hoy solamente. Piense, si yo adquiero ese producto, ese bien hoy con un financiamiento, ¿qué va a pasar en el futuro, en unos meses, cuando voy a tener el mismo ingreso normal que tengo siempre? No tengo ese salario doble que tuve hoy. Entonces hay que mirar al futuro, elaborar el presupuesto, que ya lo mencionamos anteriormente, para tener un control, comparar precios, que en el lugar donde yo usualmente frecuento ir a hacer compras hayan descuentos, no significa que eso sea la mejor opción. Ya investigó en el mercado qué otras opciones hay sobre ese producto, ese bien. Y adicionalmente, si voy a adquirir un crédito para comprarlo, comparó precios con qué opciones hay en el mercado. Y cuando hablo de comprar un bien con un crédito, es un bien que realmente vaya a ser algo que necesite y que me va a servir a largo plazo. No adquirir un crédito para consumir un bien que lo consumo este mes y sigo pagándolo por muchos meses. Pero entonces comparemos precios. No nos quedemos con la primera opción. Siempre hay que comparar y buscar lo que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Y luego, cuidado con las ofertas. Vamos a tener un bombardeo de ofertas por el Black Friday. Eso va a estar presente siempre, en estas épocas. Aquí es donde tenemos que tener cuidado y no caer en la trampa, porque asumimos que necesitamos ese bien, ese producto, o que tenemos que aprovechar esa oferta y tal vez realmente no lo necesitamos. Vuelvo al tema, necesidad y gustos o preferencias o deseos, que es diferente. Entonces, tengamos cuidado, que esté en oferta no significa que lo tengo que consumir. Si tengo el dinero y tengo la necesidad, aproveche. ¿Por qué? Porque no pierde dinero, está adquiriendo un bien a un buen precio. Comparándolo también, importante, comparar el precio con otras opciones del mercado. Pero si usted no tiene el dinero, no tiene los recursos y no tiene una necesidad específica, no lo adquiera. Realice una compra inteligente. Controle sus gastos. Eso es parte de elaborar un presupuesto. Tenga un control de sus gastos y sea responsable con los créditos y las tarjetas. Eso ya lo vamos a ver más detalladamente, que es el tema que venimos a ver hoy, que es la parte de que evite de endeudarse en estas fechas. Entonces vamos a entrar al tema de endeudamiento responsable en época festiva. Y aquí tenemos este dibujito que imagino que ya muchos han jugado con él, el famoso Jenga, que es un bloque con cubitos de madera y tenemos que ir sacando esos cubitos de madera. La idea es que vaya creciendo y que no se nos desplome ese bloque. ¿Qué pasa si nosotros tenemos ese bloque y empezamos a sacar esos cubitos de madera desde la base? Eso se nos va a desplomar y vamos a perder. Así, así funciona el juego. Lo traigo como un ejemplo porque eso es un endeudamiento irresponsable. Si empezamos a sacar de la base, si empezamos a sacar de lo que no tenemos, esos tuquitos de madera, porque en algún momento se nos va a desplomar, no es sostenible. Entonces tenemos que tener cuidado. Un endeudamiento responsable es el que yo puedo afrontar adecuadamente con los ingresos que yo tengo disponibles. En el momento que yo empiece a endeudarme de más y que no es posible cubrirlo con los ingresos que yo tengo, eso significa que estoy sacando cubos de madera de la base y se me van a desplomar en algún momento. Entonces, tengo que tener un registro de ingresos y gastos, que es el presupuesto, para saber de qué parte tengo que sacar ese cubo de madera. Lo saco de arriba para que vaya creciendo y no debilito la base. Por eso el presupuesto es importante, es saber de dónde puedo ir tomando esos cubos de madera para que no se me desplome. Y conocer cuánto puedo destinar de mi ingreso a pagar deudas. Porque no puedo pensar de que si recibo 22.000 pesos dominicanos, puedo destinar 20.000 a deudas, porque entonces, ¿de qué vivo? Mis necesidades básicas.
Aquí es donde tenemos que ser conscientes de lo que yo recibo, cuánto es lo que puedo destinar al pago de deudas. Aquí vamos a ver lo que es capacidad de endeudamiento, que es este tema que menciono. Es el cálculo del porcentaje de que tenemos de nuestros ingresos y lo que podemos destinar a pagar un préstamo. No es todo lo que recibimos a un préstamo. Aquí el ejemplo, hay diferentes porcentajes. Yo considero que un 30% es adecuado, puede ser hasta un 35% máximo. Si usted llega a un 50, tiene problemas de sobreendeudamiento. Un 30% es el que podría tener y es el ejemplo que les tengo aquí. Los ingresos. Una persona que gana al mes 22.000 pesos dominicanos. No tiene más ingresos. Es el único ingreso que tiene, esos 22.000. Sus gastos totales, entre los gastos básicos, alimentación, pago de la hipoteca, otros gastos ya necesarios, electricidad, agua y otras deudas que tenga, son 13.000 pesos. Eso es lo que tengo de gastos ya identificados. Entonces, a los 22.000 que yo tengo de ingresos neto, ya los 22.000 que voy a recibir luego de que me rebajaron los temas que mencioné anteriormente de seguros o cualquier otro rebajo que tengan que realizarme. Ya esos son los 20.000 que voy a recibir. Le resto los 13.000 que tengo destinados para mis gastos y ese resultado, que son los 9.000, tengo que aplicarles este 30%. Esto me da una capacidad de endeudamiento de 2.700 pesos dominicanos. Eso significa que si yo adquiero un crédito, no puedo pagar una mensualidad mayor a esto, 2.700. ¿Por qué? Porque si yo pago más de esto, ya estaría generando un riesgo mayor a mis finanzas, porque mi capacidad de endeudamiento es de 2.700 mensuales que puedo destinar al pago de una deuda. Entonces, es importante conocer este aspecto. Usted no puede endeudarse sin saber cuál es mi capacidad de endeudamiento, cuánto es lo que yo debería destinar de mis ingresos a una deuda nueva que vaya a adquirir. Este es un ejemplo de cómo ustedes pueden calcularlo y saber cuál es su capacidad de endeudamiento y qué información mínima debe considerar antes de obtener un préstamo. Y muy importante, aquí es un préstamo que realmente necesite. No podemos adquirir créditos para un bien que voy a consumir inmediatamente y luego voy a estar pagándolo a un mediano plazo o un año y es un bien que consumí en un mes. Entonces es cuando usted realmente necesita obtener un préstamo. ¿Qué es lo que debo hacer? Primero, analizar si puedo pagarlo. Considere sus ingresos y sus gastos y evalúe cómo afecta las finanzas del hogar. Aquí tiene que conocer cuál es su capacidad de pago, porque a partir de adquirir ese crédito puede afectar sus finanzas personales o del hogar. Entonces, primero plantee, ¿puedo pagarlo? Luego valore los plazos. Un crédito normalmente de vivienda es a largo plazo, de vehículos a mediano y consumo a corto plazo. No adquiera un crédito consumo a mediano o largo plazo porque va a estar pagando por muchos años un bien que ya consumió y eso es perder dinero. Recordemos las reglas que mencionamos al principio, no pierda dinero, nadie quiere perder dinero. Si usted quiere un crédito consumo para consumir un bien hoy y lo va a pagar a mediano o largo plazo, usted está perdiendo dinero. Valore tasas de interés, valore si son razonables respecto al tipo de crédito. Entonces, aquí usted usualmente una tasa de vivienda es más baja que una tasa de consumo. Igual valore todas las opciones que hay en el mercado a nivel de tasas, la razonabilidad de esas tasas de interés. Y también no piense solo en la tasa hoy. ¿Por qué? Porque si el crédito que yo adquiero es a una tasa variable, yo lo estoy adquiriendo con unas condiciones hoy, a una mensualidad que puedo pagar hoy. Pero cuando ya la tasa varíe y tenga que pagar un monto mayor, ¿soy capaz de hacer frente a esa deuda con los ingresos que tengo? Tengo que pensarlo también. No puedo solamente analizar mi situación hoy, tengo que analizar mi situación en el futuro. Tenemos que pensar cómo puede afectar negativamente ese financiamiento. Y también es muy importante conocer las condiciones. Investiguen el mercado, qué condiciones me ofrecen, comisiones, cualquier condición importante, lea los contratos, lea lo que establece, los servicios que establece cada entidad en su financiamiento, en su tarjeta, y sea consciente de lo que usted adquiere.
tome una decisión informada. Primero lea, primero investigue, asesórese con la persona de confianza que tenga conocimiento en el tema, busque información, busque a prousuario donde lo pueden guiar. No tome una decisión sin tener el conocimiento pleno de lo que está haciendo. Siempre es importante tomar una decisión informada. Es, por ejemplo, el tema de adquirir una tarjeta de crédito. Muchas personas están adquiriendo tarjetas de crédito y no saben cómo funciona una tarjeta de crédito. No saben que el interés es muy alto y que si no pago de contado, esa tarjeta voy a terminar pagando mucho dinero y estoy perdiendo dinero. De nuevo volvemos a la regla número uno. Estoy perdiendo dinero. Seamos conscientes y no perdamos dinero. El sobreendeudamiento. Para que sepan si ustedes están sobreendeudados. Es porque no aplicaron las reglas que mencioné anteriormente. No conocen su capacidad de pago, no analizaron las condiciones. Ya pasó y se sobreendeudaron. ¿Cómo me doy cuenta? Primero es saber, sobreendeudarse es acumular o mantener deudas que son más altas a su capacidad real para pagarlas, porque no realizó los pasos mencionados anteriormente. ¿Y cómo me doy cuenta? Estoy utilizando más del 50% de mis ingresos a pagar deudas. Si ya estoy pagando más del 50% de mis ingresos, estoy sobreendeudado. Si el pago de las deudas ya afecta mi tranquilidad, ya usted está pensando todo el mes cómo voy a hacer para cubrir mis necesidades, para pagar todas mis deudas. Si ya le quita la tranquilidad y usted tiene que estar pensando constantemente en esas deudas, significa que usted ya está sobreendeudado. Y si tiene que recurrir a familiares o amigos a pedir dinero prestado. En el momento que usted tenga que pedir prestado para poder pagar otras deudas, usted tiene problemas de sobreendeudamiento. Entonces, en este caso, tiene que buscar ayuda, tiene que buscar soluciones inmediatamente, no se espere. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Vaya a una entidad supervisada, vaya a usuario, pregunte qué puede hacer, vaya a las entidades y busque opciones. Voy a dar tres opciones comunes que se utilizan en las entidades. Por ejemplo, una prórroga. Es que al menos un pago que usted tenga que hacer total o parcial, lo pueda postergar a una fecha futura. Vaya a la entidad y le dice, tengo un problema, no tengo trabajo, tuve una situación, se puede realizar una prórroga y busque a la entidad. No se espere, si usted espera 3 meses con este problema, se va a hacer más grande y va a ser más difícil poder encontrar una solución. Si usted se espera, la bola de nieve va a crecer. En el momento que tenga una dificultad, busque ayuda, vaya a una entidad y busque cómo solucionarlo. Otra opción es una readecuación, que es al menos una de las condiciones que establece el contrato vigente, se puedan modificar para que usted pueda mejorar su capacidad y pueda cubrir ese crédito adecuadamente. O refinanciamiento y es generar una nueva operación para cancelar parcialmente las deudas que usted tenga. Cuando usted tiene muchas deudas que ya no puede cancelar de diferentes proveedores, diferentes tipos de crédito, busque la posibilidad de un refinanciamiento para que refunda todas esas deudas en una sola, una mejor condición y que pueda hacer frente a las deudas. Pero es muy importante, si usted busca esta ayuda es para mejorar su salud financiera. No es correcto ir a buscar, por ejemplo, un refinanciamiento donde mejora mi capacidad de pago e inmediatamente después voy a adquirir una nueva tarjeta de crédito o voy a adquirir un nuevo crédito, porque volvemos en algún momento al sobreendeudamiento. Es la parte de ser consciente, educarse, busque información sobre el dinero, cómo manejarlo adecuadamente y cuando busque ayuda, que esa ayuda la aplique para mejorar su calidad de vida y no para volver a adquirir créditos nuevos. Otro tema importante, evite los préstamos informales. Viene una época que nos presenta muchas opciones, ya lo hemos mencionado, Black Friday, ofertas, y termino endeudándome de más y muchas veces por rapidez, porque la oferta se va a acabar este fin de semana y yo quiero ese producto, ese bien, porque yo lo quiero. Y se me va a dificultar, no tengo el dinero, aunque tenga el salario doble, no tengo suficiente para poder adquirir ese bien. Y en el sistema financiero formal, pues no tengo la capacidad, entonces voy al sistema informal. Ese es el peor error que puede cometer una persona. Estos préstamos por particulares que ofrecen a una persona, lo que hacen es aprovecharse de esa necesidad de consumo urgente que tiene
el usuario. Le van a dar dinero rápido, sin ningún estudio, sin ninguna garantía, devolver a cuotas muy pequeñas, sin intereses. En algún caso le dicen o intereses, le dicen mensuales o diarios. Y cuando usted ya calcula ese interés mensual o anual, es interés extremadamente alto. Son tasas de interés extremadamente altas. Se aprovechan de la falta de información de las personas. No se endeude en el sistema informal. Es mejor no adquirir ese producto hoy en esta oferta del Black Friday que pasar todo el siguiente año sufriendo el impacto de estar endeudado en un crédito, inclusive el sector formal. El estrés que mencioné anteriormente por estar sobreendeudado. Todos los meses estar pensando cómo voy a hacer frente a mis deudas. ¿Vale la pena perder mi tranquilidad por adquirir un producto en Black Friday? Tenemos que ser conscientes, interiorizar y pensar si realmente mi tranquilidad tiene precio. Solamente para tener el último celular, tener la última pantalla, tener el vehículo nuevo que salió, ¿eso realmente vale? ¿Mi tranquilidad vale ir al sector informal con los riesgos que tiene, como por ejemplo tasas de interés extremadamente altas, diarias, que terminan siendo tasas de usura extremas? En caso de que usted tenga algún atraso, el sector informal en muchos casos, por ejemplo, créditos gota a gota, esto va a implicar intimidaciones por teléfono, personalmente, abusos físicos, daños a la propiedad, consecuencias fatales inclusive. Como una experiencia, aquí en Costa Rica ya se ha presentado este tipo de situaciones. Se lo digo desde una experiencia real. No conozco tan bien si esto está sucediendo también allá en República Dominicana, pero aquí en Costa Rica sí es un tema delicado y las personas tenemos que ser conscientes de que esta no es la mejor opción. Mejor replantee, mejor ahorre, cree un plan de ahorro y lo adquiero después. Mi necesidad la puedo cubrir después y no pierdo mi tranquilidad porque otro de los riesgos importantes, efectos psicológicos ligados a la fuerte presión que tiene una persona de realizar este pago de manera puntual, porque si no tiene implicaciones muy serias para la persona y para su familia, porque usualmente también la familia termina siendo parte de este tipo de situaciones. Entonces, tener mucho cuidado con estos tipos de créditos. Y ya para ir cerrando, ya para ir finalizando sobre lo que hemos ido conversando, es algunos aspectos entonces que usted tiene que considerar para tener salud financiera a partir de todo lo que ya hemos comentado anteriormente. Primero, no utilizar un préstamo para llegar a fin de mes. Si usted lleva un control, va a poder recortar sus gastos de manera oportuna y no va a tener que endeudarse. Y tampoco realizar compras en épocas festivas si no se ajustan a su capacidad y que sean necesarias. Ser conscientes, importantísimo, no perder dinero. Tomemos decisiones informadas para no perder dinero. Antes de adquirir un crédito, plantee si realmente necesita ese financiamiento o ese bien, porque cuando usted adquiere un crédito es para consumir un bien, un servicio. ¿Realmente lo necesito? ¿Necesito comprar ese paquete de viaje para irme a algún lugar que es muy costoso? ¿Necesito irme este año y endeudarme para irme de viaje, para irme de vacaciones? ¿O mejor ahorro todo este año y no me voy en el 2024, me voy en el 2025, no perdí mi tranquilidad, paso tranquilo el 2024, ahorro el dinero y me voy después? ¿Necesito endeudarme? Entonces piense bien antes de tomar la decisión. Lea cuidadosamente las condiciones de los préstamos, de los contratos. Lea, nunca adquiera un crédito sin leer las condiciones. Esto es vital. Usted tiene que saber qué es lo que está aceptando en ese contrato. Compare las opciones en las diferentes entidades. Si tiene que comparar para comprar un producto, un bien, si usted va a comprar algo, usualmente tiene que ir a buscar opciones. Para un crédito funciona igual. Que usted maneje usualmente la cuenta de su salario en un banco no significa que esa es la única opción que usted tenga. Vaya al mercado, busque qué financiamientos tienen, tasas, condiciones que a usted le sean mejor para que no le vaya a afectar en su salud financiera. Entonces, esto es muy importante. En caso de necesitar el financiamiento, ya usted determinó que sí lo necesita, tiene que adquirirlo. Entonces, busque la mejor opción
en entidades supervisadas y formales. No busque prestamistas informales. Si tiene esa necesidad de ese financiamiento, vaya al sector formal, a las entidades supervisadas. No asuma riesgos que van a tener un impacto muy fuerte en usted y en su familia. En caso de dificultades para pagar deudas, vaya a una entidad financiera a buscar soluciones. No espere. Inmediatamente tienen problemas, busque la solución antes de que sea muy tarde poder resolverlo. Y además, una reflexión importante es que el uso adecuado de las diferentes herramientas crediticias le pueden ayudar a mejorar su calidad de vida, pero el uso inadecuado puede afectarlo seriamente. Tenga cuidado, no todo se resuelve con un crédito, con un financiamiento. Sea consciente, tenga cuidado, si lo utiliza adecuadamente, puede adquirir, por ejemplo, una vivienda mediante un financiamiento, que es algo que usted realmente necesita y puede ser de mucha utilidad si la adquiere adecuadamente, siendo consciente que puedo pagarlo, pero si usted adquiere tarjetas de crédito y no sabe cómo utilizarlas, créditos consumo u otro tipo de crédito que realmente le van a impactar, en ese caso no lo haga. Mejor esperar y mejor no adquirir ese bien y no perder mi tranquilidad y estar tranquilo. Entonces, siempre siendo una persona consecuente entre lo que yo quiero y lo que hago. Eso sería básicamente lo que tenía para presentarles. Entonces, quedo abierto a sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, José Antonio Álvarez, por acompañarnos. Y ahora entonces tenemos una pequeña sesión para aprovechar las dudas que han surgido y ya hemos recibido algunas inquietudes por parte de los participantes. Aquí en el chat tenemos una primera pregunta para José Antonio y nos preguntan, en la regla 4 mencionaste sobre tener el dinero a mano. ¿Y esto qué significa? ¿Nos lo pudieras comentar, José Antonio? Sí, claro. En el caso de tener el dinero a mano, es tener dinero para poder cubrir mis necesidades. Es lo que mencionaba de no llegar a fin de mes y no tener cómo pagar mis deudas, cómo hacer frente a mis necesidades. Eso significa que yo tengo que tener el dinero para poder cubrir mis necesidades cuando tenga que realizarlo. Por eso es importante tener bien identificado cuáles son las necesidades básicas y cuáles son las que no son necesarias que podría recortar. De esta manera, administrando adecuadamente, voy a tener el dinero necesario para cubrir mis necesidades básicas. Muy bien, o sea que te refieres también a que tengamos un ahorro para las emergencias. Efectivamente, siempre es Exacto. importante. El ahorro es vital, es lo que mencioné en algún momento de que tenemos la regla del 50-30-20, que en la medida de lo posible el 20% debe ser un ahorro para que podamos hacer frente a cualquier imprevisto que nos pueda surgir. Entonces el ahorro es vital, que en la medida de lo posible, si no podemos ese 20%, de alguna manera vayamos ahorrando para tener ese dinero ante una necesidad eventual. Excelente. Aquí una pregunta específica, es anónima y nos dicen, a una persona que quiere cambiar su vehículo y tiene 80% del valor ahorrado, ¿qué tú les recomendarías? ¿Usar estos ahorros para que su deuda sea menor si va a optar por un crédito para adquirir el vehículo o financiar aunque tenga el dinero disponible para no tocar todos sus ahorros? Sí, en este caso sabemos que la deuda que vaya a adquirir, eso va a ser a X plazo, a una tasa específica, por lo tanto voy a terminar pagando más de lo que yo solicite. Entonces, si puede utilizar el dinero, porque también para eso es el ahorro, hay diferentes tipos de ahorro. Tenemos un ahorro a corto plazo, un ahorro para un bien, para adquirir un bien específico. Si yo tengo ese ahorro para ese vehículo específicamente y tengo otras opciones de ahorro para otras necesidades adicionales, puedo utilizar ese dinero porque ya lo ahorré para ese bien específico. Si no tengo otro plan, otros planes de ahorro, entonces podría disponer la mayor cantidad posible, dejando alguna proporción para algún imprevisto, pero en la medida de lo posible utilizar los ahorros que ya utilizó y siempre es mejor utilizar su propio dinero antes de endeudarse en la medida de lo posible. Muchas gracias. Y aquí recibimos una pregunta para Natalia. Tal vez Natalia nos puede ayudar. Aquí un usuario nos comenta, un participante, ¿qué debo de hacer si tiene una situación con su entidad financiera? Gracias, Sara. Sobre todo, gracias, José Antonio, por tan detallada explicación. Creo que
La simulación del Jenga nos deja bien claro cómo es que nos debemos comportar y me voy a llevar esa imagen conmigo y la voy a compartir. De cara a la pregunta que nos hacen, le voy a pedir a Farah que nos comparta los datos de contacto de la oficina de prousuario de la Superintendencia de Bancos, de modo que en cualquiera de los canales que vamos a presentar ahora en pantalla, pues puedan acercarse a nosotros y nos puedan informar un poco en más detalle qué está sucediendo con esa entidad de intermediación financiera para que entonces podamos mejor orientarles. Con una mayor información, pues evidentemente podemos orientarles mejor en el caso de que podamos asistirles, sea con la reclamación, si es que procede una reclamación, o quizás una mediación, porque lo que estamos buscando es un acercamiento con la entidad para buscar una de esas alternativas que planteaba José Antonio, sea de prorrogar una cuota, sea de refinanciar, sea de cambiar algunas de las condiciones. Pues con mucho gusto, cuando nos comenten, entonces podemos dar una mejor orientación más atinada al caso que te puede estar preocupando. Felicitarte, José Antonio, por una excelente presentación, bien detallada. Me quedo con esa gran regla número 1 de no perder dinero. Creo que Mucho es una gusto. de los mejores consejos que nos podemos llevar en la mañana de hoy. Creemos que no lo es hasta que lo vemos con la perspectiva que tú nos has planteado en esta presentación. Aquí están los datos de contacto. Quien quiera los puede acceder a ellos porque la presentación, como decía al inicio, va a estar disponible en la página de YouTube de ProUsuario. También pueden entrar a la página de ProUsuario directamente, que van a encontrar los contactos, es prousuario.gov.do. También tenemos nuestros canales digitales, ya sea a través de Instagram, de Facebook. Busquen ProUsuario RD, que ahí estamos. Si quieren, nos pueden llamar de cualquier celular al asterisco 778, es de manera gratuita. Tenemos chatbot. La idea es que usted ni siquiera tenga que trasladarse de su casa. Los canales están ahí abiertos para cualquier necesidad que puedan tener. Veo una pregunta en el chat creo que es para José Antonio. ¿Cuál recomendarías es el mejor método para saldar las deudas? Imagino que va orientado a esas deudas hipotecarias de consumo, que sea a largo plazo, a mediano plazo. Aquí sería valorar dos aspectos. Primero, si ya estoy sobreendeudado, si la pregunta va enfocada en que ya estoy sobreendeudado y ya no puedo hacer frente a esas deudas, entonces aquí es donde tengo que ir a buscar opciones como un refinanciamiento, donde voy a refundir todas las deudas para tratar de buscar una solución que me permita hacer frente ya a todas las deudas en una sola, siendo conscientes de que en el momento que lo haga no puedo adquirir más créditos, tengo que seguir pagando el que yo realice ya mediante la refundición. Ese es el primero. En el caso de que no tenga un sobreendeudamiento, pero sí tengo algunas deudas y quiero ir mejorando, ir pagándolas, entonces usted puede ir aplicando abonos a capital, ir ahorrando y en este caso lo que tengo que hacer es reducir gastos no necesarios, como mencioné, los gastos hormiga, los gastos chiquititos, que no son gastos que realmente necesite, los puedo ir recortando para ir generando más dinero y ese dinero tenemos tipos de ahorro. Entonces puede ser un ahorro para eventualidades, un ahorro para salud, ahorro para educación. Hay diferentes maneras o tipos. Tenemos que hacer como esa segmentación de mis ahorros para saber para cuándo puedo utilizar cada uno de los ahorros y puedo tener un ahorro específico para poder ir realizando abonos extraordinarios a mi deuda y poder salir antes y poder cancelarla. Entonces, si ese es un objetivo, poder cancelarla antes de tiempo, entonces puedo tener un ahorro específico e ir pagando abonos a capital y de esa manera termino antes. Entonces, son algunas de las opciones que puede aplicar para poder ir cancelando sus deudas adecuadamente. Muchísimas gracias, José. Creo que hemos llegado al final de la hora que teníamos prevista para nuestro webinar. No sé, Farah, si tenemos alguna pregunta adicional que tengamos. Nos queda exactamente un minuto. De nuevo, José Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Nos queda un conocimiento muy enriquecedor. Son unas prácticas muy buenas que vienen desde su jefe de Costa Rica y que las vamos a hacer nuestras porque es una realidad que se asemeja bastante a la dominicana, sobre todo en estas épocas festivas. Desearte que tengas un feliz Día de Acción de Gracias y
Espero que a todos los participantes de este webinar pues les hayan servido estos consejos para tener comportamientos adecuados y tener una mejor salud financiera, sobre todo de cara a estas festividades que se avecinan. Feliz día y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.